Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy os traigo mi experiencia personal utilizando placa base X470 y los Ryzen de tercera generación. Antes de comenzar con el vídeo quiero dar las gracias a Arratec por haberme prestado el Ryzen 7 3700X para poder hacer este vídeo y una vez dicho esto, vamos a ello. SCD Case es una de las tiendas más conocidas para poder adquirir nuestra licencia de Windows 10 Pro original, además con un 18% de descuento. Simplemente tendremos que añadirlo a nuestro carrito, realizar el pago y automáticamente en el apartado de mis pedidos nos aparecerá nuestra key. Tras lo cual tendremos que ir a activación de Windows, insertar dicha key y una vez hecho esto ya tendremos nuestro sistema operativo activado. En primer lugar os voy a poner un poco en situación. Con la salida de la tercera generación de procesadores AMD Ryzen han salido también las nuevas placas con chipset X570. El tema es que estas placas son bastante más caras que sus homónimas en X470. Por lo cual, si te quieres montar un PC con esta nueva generación, te ves obligado, entre comillas, a pagar un dinero de más por la placa. No quiero que os confundáis porque esto no es algo malo del todo, porque nos trae ciertas mejoras como pueden ser, por ejemplo, el PCI Express 4.0. Pero hay gente a la que esto no le interesa y con una placa base X470 pues ya irían genial. Por lo cual optan por utilizar una placa base X470. Ya han sido muchos usuarios los que me han preguntado si funciona realmente igual de bien emplear una placa base X470 que una X570, por lo cual en este vídeo lo vamos a ver y vamos a demostrar que las placas base X470 todavía tienen mucha vida por delante. Una vez puestos en situación os cuento un poco qué es lo que me pasó. Pedí la CPU a los chicos de Arratec que muy amablemente me la dejaron durante un par de semanas, pero como siempre no todo podía ir perfecto, sino que cuando me llegó la CPU tenía varios pines doblados. Muchas gracias a las empresas de transporte por ayudarnos tanto a poder hacer nuestros vídeos, porque sin ellos no os podría contar esto. Básicamente cogí unas pinzas y solucioné el tema de los pines, los volví a poner rectos, por lo cual ya encajaban en el socket y pude ponerlo. Fue un problema menor, pero bueno, esto es porque más o menos pues yo ya me he encontrado con estas situaciones, pero si lo hubiese comprado nuevo y me hubiese llegado así, el cabreo hubiese sido bestial. Una vez puesto en la placa, yo simplemente arranqué y a la primera me funcionó todo perfecto. También tengo que matizar que en esta placa, que es una MSI X470 Gaming Plus, de la cual ya hice la review y os dejo una tarjetita por aquí arriba, yo estaba utilizando un procesador Ryzen 7 1700X. Lo primero que hice antes de poner esta CPU Ryzen de tercera generación fue descargarme la última BIOS compatible con mi placa base. Tardé más o menos 2 horas en instalar dicha BIOS. Se instala sola, simplemente tienes que meter el pendrive, entrar en la BIOS y darle a actualizar. Normalmente suelen ser 5 o 10 minutos, pero en este caso con la última actualización fueron casi 2 horas. Lo digo porque si os encontráis con esto no os asustéis tampoco, la barrita se mueve, va muy despacito, el porcentaje se ve. Una vez hecho eso ya sí que apagué el ordenador, quité la corriente y todo y le puse este nuevo Ryzen 3700X. Para el tema de las pruebas que vais a ver, lo hice con refrigeración líquida, no utilicé el cooler de serie porque realmente no es una review de dicho Ryzen, sino simplemente me interesaba saber cómo funciona todo. En primer lugar, lo primero que hice fue ver si todo arrancaba. Arrancó a la primera, no tuve ningún problema de estos de que no arranca, arranca lento o lo que sea. Ya me comí todo el tiempo de espera en la actualización de la BIOS, así que en este caso fue todo a la perfección. Lo primero que hice una vez estaba ya en mi escritorio fue empezar a hacerle benchmarks. Comencé con Cinebench R15 y R20. Os estaré mostrando los resultados en pantalla y si comparáis con CPUs de generaciones anteriores, vais a ver que se las funde. Además de que me sorprendió que con mi Ryzen 1700X en Cinebench R15, en el test que hay de CPU y GPU, me daba como 90 o 100 fotogramas y con este Ryzen me daba 170. Entonces aquí sí que realmente se notó la mejora y el cambio de generación. Una vez hecho esto también me pasé a 3D Mark. Le pasé los test 3D Mark Firestrike y Firestrike Ultra, que es la prueba en 4K, además de TimeSpy y TimeSpy Extreme o Ultra, no me acuerdo cómo se llama el test. De todas formas os estaré dejando los resultados en pantalla para que los podáis ver. Los test
increíble el rendimiento. Es decir, en estos benchmarks, tanto en Cinebench como en 3D Mark, como en Heaven Benchmark, que ya os lo adelanto, soltaba una media de FPS increíble. Se notó muchísimo el cambio del 1700X a este 3700X, y lo que más me sorprendió es que no tuve que hacer nada. Para poder dejar mi 1700X a 4 GHz me tuve que tirar una tarde entera tocando voltajes, tocando frecuencias, viendo a ver si funciona, si no funciona, si me da pantallazo, si no me da pantallazo. Con este simplemente fue poner la RAM a 3200 desde la BIOS, que sabéis que de serie se pone a 2133 o 2400, no estoy seguro. Solo cambié la frecuencia de la RAM y ya. La CPU se ponía sola en las pruebas, en gaming y demás, casi siempre por encima de los 4 GHz. Automáticamente. Sí que había varias pruebas en las que usaba todos los núcleos y se quedaba en 3,7, 3,8, pero bueno, sin ningún problema, funcionaba perfecto. Como estaréis viendo, en Heaven Benchmark también arrojó unos resultados muy buenos, pero no me quedé conforme únicamente con hacer los típicos benchmarks, enseñároslos y ya está, sino que quise hacer pruebas en gaming grabando. No como hago normalmente, que es grabar la pantalla para que no se pierda rendimiento, sino grabar la partida directamente para que veamos a cuántos fotogramas va. Básicamente lo hice con 3 juegos: Counter-Strike Global Offensive, PlayerUnknown Battlegrounds y Fortnite. En todos los juegos probé una configuración en Ultra y otra configuración en Very Low, es decir, una a máximo de gráficos y otra a mínimo de gráficos. Como ya sabréis si habéis visto el vídeo de mi setup y demás, y lo he comentado muchas veces, tengo una RTX 2080. Una RTX 2080 que yo suponía que no tenía ningún tipo de cuello de botella con el 1700X. Pues la verdad es que estaba bastante equivocado, porque nunca había visto una tasa de fotogramas tan altos con esa CPU. Vamos a empezar con Counter-Strike, que estaréis viendo. En primer lugar os pondré el clip en Ultra para que veáis cómo funciona. Como siempre, unas tasas de FPS increíblemente altas. Pero lo cierto es que donde sorprende de verdad, teniendo en cuenta que lo estamos grabando también, es decir, si no grabásemos tendríamos más rendimiento todavía, ha sido en la prueba en low. He flipado con los FPS en low. Cuando en un juego empiezas a ver 250, 350, 400 FPS, significa que ya poco más le puedes pedir. Todo esto grabando, repito, por lo cual la experiencia en CSGO ha sido increíble y hacía mucho tiempo que no jugaba de una forma tan fluida. Ya os digo que cuando tenéis un Ryzen de primera generación pensáis que es la leche, porque lo es, pero en cuanto probáis esta nueva generación es increíble. Pasamos al siguiente juego, PlayerUnknown Battlegrounds. También ya lo estaréis viendo, unas tasas de fotogramas increíbles. El porcentaje de uso de la gráfica sí que es cierto que no en todo momento estaba al 90 y pico, 100, pero es que os digo que eso ya no puede ser cuello de botella, porque soltándote más de 150 fotogramas es imposible que haya un cuello de botella. Y si lo hay, es minúsculo. Por último, probé también en low, que ya lo estaréis viendo, funciona genial. Es decir, esta CPU es ideal para los que grabáis gameplays o hacéis streamings. Y además de ello, probé también Fortnite. Fortnite ya fue una delicia. Jugar a 250, 300 fotogramas por segundo era increíble. Ya os digo, mi monitor es de 165, por lo cual no los veía, pero sabéis que se nota mucho más fluido cuantos más FPS hay. Y si no os lo creéis, preguntadle a un jugador profesional de Counter-Strike Global Offensive a ver qué opina. En Ultra, lo esperado, 160, 170, 200 FPS, más que suficiente. Todo ello, repito, teniendo en cuenta que estaba grabando, por lo cual esta CPU es increíble. También es cierto que para grabar utilicé el códec NVENC-NEW, que para los que no lo conozcáis es el nuevo códec que han lanzado Nvidia para OBS y con el cual podremos grabar a más fotogramas, con menos latencia, menos delay, vamos, que está increíble, además de que se ve un pelín mejor de calidad. También es cierto que hay mucha gente que prefiere utilizar la CPU porque da más calidad. También hice una prueba, que para los que me sigáis en Twitch lo habréis visto, porque me tiré como 2 horas tocando parámetros, ajustes y probando, encendiendo y apagando stream, y conseguí jugar a Battlefield 5 en 2K, moverlo a 120 FPS y hacer streaming a 60 utilizando el códec Faster únicamente con la CPU, es decir, en este caso la gráfica la dejaba únicamente para gaming y utilizaba la CPU para hacer streaming. Increíble. Sé que no es una review de la CPU, pero es que es lo más importante de cara a este vídeo.
y funciona increíblemente bien. Ahora mismo ya no tengo esa CPU, estáis viendo que tengo aquí mi PC de fondo. Mi CPU principal es un Ryzen 5 3600 y os adelanto que en gaming va muy parecido y que además también se puede hacer streaming y demás. La pérdida de esos dos núcleos extra y el dinero que conlleva no es algo que nos vaya a limitar y a decir, ay, es que no puedo grabar juegos, ay, es que no puedo streamearlos, ay, es que no puedo editar. Para edición sí que es verdad que el 3700X es muy superior a este, pero se puede editar sin ningún problema. De hecho, el último vídeo, el de los auriculares Sarkun V1, lo edité con este equipo, ya veis la calidad, 4K, todo sin ningún problema y está genial. Mi recomendación es que si no vais a utilizar SSDs que sean PCI 4.0 y no vais a aprovechar estas nuevas tecnologías que nos traen las placas base X570, idos a por una X470, actualizadle la BIOS con la ayuda de una CPU de un amigo, pagando en una tienda para que os lo actualicen o pidiendo el kit de actualización de AMD, que esto es lo que menos recomiendo porque tarda un huevo, pero bueno, ahí está la opción y es gratis. Y aprovechad la placa que ya tenéis para poder actualizar la CPU. Si vuestra placa es buena, os funciona bien y estáis contentos, no es necesario que hagáis el cambio y que os dejéis 200-250 euros. Espero que este vídeo haya sido de ayuda y os haya informado a los que estéis preguntándoos pues todo este tipo de temas. También habéis visto un poco cómo rinde el 3700X por si os interesa comprároslo. Y poco más, chicos, si os ha gustado dejadme un like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en futuros directos y vídeos. Adiós.